Durante la última dictadura cívico-militar en la Argentina, la represión tuvo su rostro siniestro. Bajo el mando del coronel Ramón Camps, la policía de la provincia de Buenos Aires desplegó una maquinaria de terror que operó en al menos 29 centros clandestinos de detención en el conurbano bonaerense y La Plata. Estos centros, conocidos como el Circuito Camps, fueron lugares de secuestro, tortura y desaparición forzada. El Circuito Camps operaba como un engranaje siniestro en el que cada centro cumplía una función precisa. Los secuestrados eran ingresados, interrogados, eufemismo para referirse a la tortura, distribuidos y finalmente trasladados. Esta última etapa significaba, en muchos casos, la desaparición definitiva, pero también podría ser la liberación o el ingreso a un centro de detención oficial. Entre 2011 y 2012, en la ciudad de La Plata, se llevó a cabo el histórico juicio que condenó a los responsables de estos crímenes atroces. La Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA, junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la APDH, estuvo en la primera línea como querellante, llevando la voz de las víctimas y exigiendo justicia. Los abogados Marcelo Ponce Núñez y Guadalupe Godoy, secretarios de Derechos Humanos de la CTA de Buenos Aires y de la Regional La Plata y Ensenada, respectivamente, representaron a la central en ese proceso crucial. La lucha de los trabajadores y trabajadoras fue y sigue siendo central en la búsqueda de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Fueron protagonistas no solo como víctimas del genocidio, sino como actores fundamentales en la construcción del movimiento de derechos humanos en nuestro país. En cada página de nuestra historia, en cada crónica de las audiencias del juicio del Circuito Camps y en cada querella presentada por la CTA y la APDH se encuentra el reflejo de una lucha que ha resistido al tiempo. Porque hace más de 40 años que buscamos la verdad y no nos detenemos hasta conseguir justicia. Memoria, verdad y justicia, por nuestros compañeros y compañeras, por los 30.000 detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Que también hay una sensación que nos abruma muchos días y que nos viene abrumando hace tiempo, pero que seguramente con esta claridad que tuvieron las madres, que era no solo no bajar los brazos, era no vamos a bajar los brazos, pero además vamos a hacer lo que nunca hicimos. ¿Y qué es lo que nos inspira realmente? Porque las madres hicieron lo que nunca se había hecho en la Argentina. Esa fue la gran diferencia de las madres. Las madres dijeron pañuelo blanco, pañuelo blanco. Las madres dijeron vamos a ir a la plaza, pero no a cualquier plaza, vamos a ir a la Plaza de Mayo, a 23 metros del poder, de la puerta del poder. Ahí vamos a estar todos los jueves. Y eso les dio la potencia. Cuando uno piensa en las madres y ve los artículos que se escribían en 1978 y que las nombraran las locas, y uno entiende entonces cómo Eve y el resto de compañeras fueron capaces con esa locura de hacer lo que hicieron. Agradezco enormemente a Rosario, a Darío, a todos los compañeros de CTA Autónoma, a esa editorial, al compañero abogado que estuvo junto con Guadalupe, y creo que van a venir otros y otras compañeras de La Plata para hacerles el reconocimiento, porque es necesario ese reconocimiento. En esa primera línea yo nombré a las madres y a los organismos. En la segunda línea, a las y los sobrevivientes de los centros clandestinos, que sin ellos no hay juicio y castigo a los culpables. Y en la tercera línea, las y los abogados, a quienes hay que hacerles un reconocimiento, sobre todo a los que estuvieron en los tiempos más difíciles. Esos son los compañeros y compañeras que son un ejemplo para nosotros. Nosotros nos miramos en esos compañeros y compañeras. Muchos y muchas todavía viven. Y a ellos hay que reconocerles que en esos momentos en que había que firmar habeas corpus, en que había que hacer las denuncias, en que había que estar al lado de las madres, estuvieron. Muchos están desaparecidos, muchas están desaparecidas. Y también se han escrito libros sobre ellos. Pero
esa segunda línea, esa tercera línea, y agradezco a los sindicatos, y agradezco a la CTA Autónoma, y agradezco que estos libros sean posibles, porque sí somos historia. Tengan claro que somos historia, y esa historia hay que contarla, por escrito, oralmente, por las redes sociales. Y sepan ustedes que al mismo tiempo que se está que se está presentando este libro y que se está lanzando este libro, al mismo tiempo hay otras compañeras y compañeros escribiendo otros libros y contando cosas que pensábamos que no se iban a contar. Hay compañeros que están haciendo entrevistas y documentales de un testigo. Están contando la historia de un testigo, toda su vida, de un testigo, para encontrar ahí la importancia que tienen los testimonios, algo que nos quisieron también hacer olvidar. Nos querían hacer creer que el juicio de las juntas era los 6 camaristas y el fiscal Estracera y Moreno Campo. Siempre ellos. Los reconocidos eran ellos. Pasaban 5 años del juicio de las juntas, un premio a los jueces y un premio a los fiscales. Pasaban 10 años, un premio a los jueces y un premio a los fiscales. De los 833 testigos se olvidaban. Y ya es hora, y se está haciendo, que también hay que reconocer a los compañeros y compañeras que en los momentos más difíciles, porque había que declarar en 1985 y había que declarar hace unos años, y esto es para marcar bien lo que significó en La Plata ser testigo. Y ayer estuvimos en Berisso, en el reconocimiento a Jorge Julio López, estuvo su hijo, y de ahí salimos y fuimos a ver el monumento a los compañeros desaparecidos de Berisso, que está hecho con hierros de las fábricas de los compañeros del Gran La Plata, como contaste, porque la mayoría de los desaparecidos de Berisso eran trabajadores y trabajadoras de esa zona. Entonces, el no olvido, el nunca más, se sostiene en la calle, se sostiene en los libros, se sostiene en los testimonios, pero sobre todo se sostiene en la conciencia de todas y todos nosotros, el movimiento de derechos humanos, que cada vez que sale a la calle grita y canta, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Gracias. El libro está hecho de una perspectiva de clase trabajadora. Somos trabajadores y es importantísimo que contemos nuestra propia historia. Muchas veces los medios de comunicación nos sitúan a las organizaciones de trabajadores, a las organizaciones populares, digamos, en el lugar del conflicto, en las movilizaciones, los piquetes, cuando nos reprimen. Y la realidad objetiva es que las organizaciones populares estamos en el lado de la solución de los problemas, es donde no llegan los mercados, donde no llega el Estado. Ahí están las organizaciones haciéndose cargo de responsabilidades históricas. Y bueno, la FULP también fue querellante en el juicio del circuito CAMS. José me dice que sí. Nosotros cuando dijimos hay que terminar este libro, que habíamos arrancado y habíamos dejado por ahí con Chechele en su momento, que él cubría las audiencias del juicio, ahí con Darío, como él es muy organizado y él es muy esquemático, yo dije, bueno, es la persona ideal. Primero tenemos que empezar a hablar con los protagonistas, a hacer entrevistas. Estas notas que filmamos, no solamente grabamos, también las tenemos filmadas, porque en nuestra cabeza pensábamos no solamente importante el libro, sino también el audiovisual, en cómo difundir esto y ser parte de esto en los distintos formatos. Y ahí, bueno, estuvimos con Claudia, estuvimos con Hugo, Josefina nos fue entrevistada y Carlos Seyman tampoco en ese momento, pero serán entrevistados para el próximo libro, lo mismo que Marta Bedio, Marcelo Ponce, que está allá, que fue el primero. Bueno, con Marcelo no solamente tuvimos entrevistas, tuvimos largas charlas y además él nos cedió su cantidad de documentación de todos los juicios en los que la CTA fue parte y querellante junto a la APDH.
Y toda esta prueba documental también, los 9.000 casos que se llevaron a Baltasar Garzón, todos los casos que se tomaron y la importancia también de la participación en los juicios por la verdad, toda esa prueba documental en la que trabajó Marcelo, claramente no iba a entrar en un libro o tendría que ser varios tomos, ¿no? Pero nos interesaba que el libro, si bien con Fede tuvimos algunas discusiones respecto a si incluir o no todo el veredicto, por ejemplo, o toda la querella, tal cual está en el libro, ganamos nosotros y fue acertado, porque ustedes saben que este libro en realidad lo terminamos. Las entrevistas las empezamos antes de que Milei ganara las PASO. Pero el libro lo terminamos cuando Milei ya había ganado el gobierno. Entonces, cuando nosotros ya veníamos con estas entrevistas, con Cachorro, con Hugo, con Claudia Favero, con Marcelo, ya veníamos charlando de cómo estaba la situación con Guadalupe, sobre todo Guadalupe, que ella decía, bueno, hasta acá toda la creatividad del movimiento de derechos humanos, cómo fuimos corriendo los límites para lograr enjuiciar a los genocidas y además ganar, porque, digamos, este libro es un relato, un triunfo. Nosotros ganamos el juicio a los genocidas. Fue el primer juicio donde se logró una condena masiva por genocidio en nuestro país. Está bien, eran más de 29 centros clandestinos, logramos enjuiciar y llevar testimonios y lograr justicia por 6. Pero es un triunfo, pero es parte de todos estos límites que se fueron corriendo, que el movimiento de derechos humanos con su creatividad y del que somos parte, fuimos corriendo los límites para llegar al juicio y para llegar al veredicto. Entonces, cuando gana Milei, ¿no? Que en ese momento todos los que estábamos acá y compartíamos con Carlos Saima también, bueno, armamos un grupo que se llama Grupo Resistencia. Era imposible no linkear la relación que existía entre lo que había pasado en los comienzos de la dictadura con lo que estaba sucediendo en la Argentina en la actualidad. Y eso un poco también está en el libro, ¿no? Todas las leyes lo que primero hace la dictadura, que lo cuenta Cachorro, que él, ni bien sucede el golpe, lo primero que pasa en Unidad 9 es que se empieza a poblar de trabajadores. Las primeras leyes y decretos de la dictadura tienen todo que ver con eliminar y quitar derechos de trabajadores, a la organización, a la huelga, a organizarse, al sindicato, si intervienen las CGT, si intervienen los sindicatos, y esto tiene que ver con que la dictadura tenía esto, ¿no? Un fin político, ¿no? Una estrategia política con un fin económico, y que lo mismo está ocurriendo en la actualidad. Entonces, y voy a citar, porque espero que todos después lean el libro, voy a citar algunas pequeñas cosas que me remarqué, porque no quiero seguir ahondando con esta cuestión porque sé que la va a decir el Colo. Ahora cuando vamos a pasar a la parte de homenajearlos, porque como dice Pablo, porque ya sé lo que vas a decir. Como dice Pablo, para nosotros, primero que este libro es parte de un trabajo colectivo, ¿no? De un hito histórico, de una gesta heroica, de la que la mayoría de los que están acá fuimos parte. Pero algunos compañeros y compañeras fueron quienes realmente le pusieron el cuerpo, quienes realmente protagonizaron y a quienes le debemos no solamente este triunfo, sino también la posibilidad de seguir hasta el día de hoy buscando hasta el último de los genocidas y buscando hasta el último de los culpables para que no vuelva a pasar. Esto es para nosotros fundamental. Y dentro del libro también, además de la historia, ¿no? Desde la dictadura hasta la actualidad, los distintos hitos del movimiento de derechos humanos y de trabajadores, nosotros queremos reivindicar, y lo dice un poco al principio, aunque está mal la fecha de partida de Adriana Calvo, esto es un fe de ratas que para la próxima edición tendremos que modificarlo. Nosotros se lo dedicamos a Adriana Calvo, porque sin los aportes de Adriana realmente este juicio no se hubiera podido llevar adelante. Se lo dedicamos también a Julio López, porque además lo
los testimonios de Adriana y de Julio también fueron parte del juicio Circuito Camps, aunque ellos ya no estaban. Y por supuesto Chicha Mariani, que Chicha, digamos, se terminó yendo sin haber podido encontrarla a Clara Anaí, y Clara Anaí sigue ahí. O sea, este juicio demuestra que Clara Anaí fue robada. En este juicio se demuestran las desapariciones, las detenciones ilegales, las torturas, los homicidios y los robos de bebés, ¿no? Los robos de bebés, los robos de niños están demostrados en este juicio. Y se demuestra también, pese a que los genocidas siguen sin decir dónde está, y pese a que quisieron un poco embarrar un poco la cancha en el juicio y no reconocer que se habían apropiado de Clara Anaí, se demuestra que realmente a Clara Anaí la tenemos que seguir buscando. Y otra de las características de este juicio y su importancia es que también se condena a gran parte de los responsables de la detención, las torturas y la desaparición de los pibes de la Noche de los Lápices. Ahora también que estamos a pocos días de un nuevo aniversario. De los pibes de la Noche de los Lápices, 14, 15, 16 años. En este juicio también, y por eso nosotros remarcamos la importancia de publicar tal cual la querella, como la escribieron Marcelo con Marta y con Josefina, se detalla la crueldad que ocurría en cada uno de esos centros clandestinos de detención, y no me parece menor decirlo. Y el veredicto, que está entero, también nos pareció importante publicarlo, porque en el veredicto, además de la condena a cada uno de los genocidas y por qué delitos, por ejemplo, entre los genocidas condenados a perpetua por secuestro, tortura, asesinato, está el famoso Argüello, que fue visitado en Ezeiza por la comisión esta de los libertarios. Por lo tanto, esto no es historia, esto es presente. Y además también, como parte del veredicto, por eso insisto, como parte del veredicto, además de esta condena, se logra que tanto el destacamento de Arana y de la comisaría Quinta pasen a ser sitios de memoria. Y también insta y se abren a partir de este juicio otros procesos judiciales, y por ejemplo también exige que se empiecen a investigar los delitos sexuales en el marco de los crímenes de lesa humanidad. Entonces, secuestros, desaparición, tortura, robo de bebés, violaciones, nosotros no podemos no dejar de seguir contándolo. Si nosotros dejamos de contarlo porque nos duele, digamos, la perdemos. Y la perdemos ahora, no la de no condenar a los genocidas. La perdemos ahora, con lo que está pasando en este gobierno y en este contexto y en esta realidad. Ahora, el testimonio de Carlos, el testimonio de Adriana, el testimonio de Teresa, el testimonio de todos los que, pese a todo el dolor, se sentaron una y otra vez en los estrados para contar de Julio López, con una valentía que cuando un poco nosotros estábamos en el proceso de producción del libro, cuando leíamos los testimonios no podíamos dejar de emocionarnos. Los propios entrevistados, la propia Guadalupe en la entrevista toma agua no sé cuántas veces, ¿no? Porque es conmovedor. Vemos que Marcelo, ser parte, por eso queremos realizar este homenaje, porque haber sido parte del proceso de este juicio, para quienes están acá hoy presentes, sabemos nosotros que tiene un costo emocional muy grande, pero gracias a ellos y a ellas, gracias a ustedes, podemos contar la historia, como dice Pablo, pero la historia de un triunfo. Así que solamente termino con esto y le paso la palabra al Colo. Guadalupe, cuando estábamos finalizando la entrevista, dice, bueno, ahora el Movimiento de Derechos Humanos va a tener que preguntarse cómo seguir, cómo seguimos, porque los objetivos no pueden seguir siendo los mismos del año 2006.
reflexiones, palabras que en este tema y en este contexto se vuelven de extrema complejidad. Lo que es seguro es que la reconstrucción histórica de los hechos, desde sus víctimas, testigos, testimoniantes y quienes se comprometen en este camino, se vuelven no solo fundamentales, sino parte de una gesta heroica. Que Leo, Julio, Adriana, Chicha, Estela, Nilda, Carlos, Elsa, Adriana y todas las personas que fueron parte de estos juicios hayan logrado condenar a los responsables del genocidio es un legado invaluable. El movimiento de derechos humanos en la Argentina y el protagonismo del sector de trabajadores en esta construcción seguramente encontrarán las luchas contra la desigualdad de hoy los resabios de la impunidad de ayer. Pero que muchos de los responsables terminen en Marcos Paz o en cualquier celda del lado adentro de los barrotes es sin duda un triunfo popular y un acto de justicia. Bueno, espero que lo puedan leer y que sirva y que sea, como dice Pablo y Cachorro y Darío, un hito más en este camino para lograr justicia para todo el pueblo argentino. Gracias. Y social, toda esa ingeniería de la perversión del terrorismo, del objetivo político que era saquear la Argentina, entregarla y fundamentalmente hacer padecer a su pueblo. Parece que es un problema para algunos, un problema de personajes que tienen anomalías mentales y que entonces se juntaron y en un determinado momento histórico hicieron lo que hicieron. Pero si uno se pone a analizar y empieza a ligar una cosa con otra, esas que quieren desarticular, uno va a ver que en la Argentina había uno de los pocos movimientos obreros del mundo que era capaz de definir un paro un lunes, parar el martes, sentarse a discutir el miércoles y lograr un aumento de sueldo muy importante. Después le seguía el francés. Me lo decía un viejo compañero militante del movimiento obrero. Había un poder del movimiento obrero que había que frenar. Y que obviamente no se lo frenaba solo con la intimidación. Había que generar el terrorismo. Y el valor que tiene este libro es que saca de lo siniestro exclusivamente las cosas que se hicieron, lo contiene obviamente, sino que empieza a hurgar sobre el plan, sobre la razón de, y evidentemente había que exterminar un movimiento popular que había crecido tanto en la Argentina, que era reconocido en Latinoamérica y que no se resignaba a perder derechos, porque estaba acostumbrado a tener trabajo, a tener los frutos de la organización y a tener la certeza que los hijos e hijas de esos hombres y mujeres que se organizaban para vivir mejor, estuvieran mejor que uno. Tenían esa certeza. Entonces, sin ningún lugar a duda, este libro empieza a esclarecer que fue un plan que tenía que ver con imponer a sangre y fuego una Argentina colonial, una Argentina de la desigualdad, una Argentina sin presente y sin futuro. Y ahí viene, jugando con la historia y con el presente, viene el proyecto político que hoy tenemos, que tiene los mismos objetivos. Por eso las paradojas de la democracia, ¿no? De la democracia liberal, que muchos de los que hicieron negocio con la dictadura nos acusan de golpistas cuando salimos a movilizar contra este régimen autoritario. Ese es uno de los valores que para mí tiene el libro. Intenta hurgar y conectar todo este entramado con el proyecto político que estaba detrás y que le daba sentido. Y creo que en esta época, donde nos discuten si era 30.000 o no, donde nos discuten si era genocidio o no, me parece que nosotros tenemos, además, que mostrar este horror para hacer justicias a quienes lo padecieron, tenemos que volver a ligarlo con el proyecto político. Yo creo que hay porciones de la sociedad que dicen, sí, esto fue un horror, ¿cómo no va a ser un horror? Pero esto no tiene que ver con cómo estoy viviendo yo. Y entonces es una opinión pasiva que no lo liga a las cosas cotidianas
que padece día a día. Me parece que uno de los desafíos que tenemos en este tiempo, y vamos a trabajar en ese sentido, y ahí tiene valor este libro, por lo menos uno de los valores centrales, es ligar este proceso de terrorismo de Estado a los padecimientos que tenemos como pueblo, el hombre y la mujer de a pie. Porque entonces, si ligamos eso, vamos a recuperar en el corazón del hombre y la mujer de a pie la globalidad del ataque que los grupos económicos nos vienen haciendo. Por eso vamos a militarlo, vamos a presentarlo en la mayor cantidad de regionales de la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires. Como dijo Rosario, lo vamos a presentar el 19 en la comisaría quinta, y vamos a ir a todos los lugares donde sea necesario ir. No solo para mostrar que se puede ganar, no solo para mostrar que hubo un terrorismo siniestro, sino también que ese terrorismo tuvo un sentido, y el sentido es que hoy vivamos como estamos viviendo en la Argentina. Ligar las luchas cotidianas de nuestro pueblo con las luchas como la de los derechos humanos es vital en este tiempo, para que todos juntos construyamos el camino de detener a Javier Milei en el tránsito de entrega, saqueo y ajuste. Reconocer no es una formalidad, es valorar a hombres y mujeres que han tenido miedo, que han tenido dudas, que no sabían cómo iba a terminar la película, pero que siguieron caminando para adelante. Por eso, este pequeño grupo que hoy reconocemos, vos decías que hay cientos más dando vuelta, debemos reconocerlos y mostrarlos como ejemplo, pero no para ponerlos en el bronce. No para ponerlos en el bronce y decir, mirá vos, cómo acertó este compañero o esta compañera en momentos tan difíciles. Yo hubiera estado escondido bajo la cama del miedo que me hubiera generado. Porque si lo ponemos en el bronce no nos podemos reflejar. Y si no nos podemos reflejar, no podemos llevar a la práctica el ideario que llevaban adelante. Como San Martín. San Martín, el poder primero lo negó, como después lo venció, lo puso en el bronce, de tal manera que ningún común de los mortales se pueda reflejar en San Martín. Cuando hablamos de la rebelión, y como hizo San Martín, y algunos dicen, pero San Martín era San Martín, está allá arriba, está en el bronce, no va ni al baño. Por eso reconocer a estos compañeros y compañeras es reconocernos con la profunda humanidad y con el valor de seguir adelante. La verdad, un privilegio para nosotros estar hoy frente a compañeros y compañeras que con sus dudas, con sus miedos, con su valentía, con su humanidad, siguieron adelante y construyeron el camino que construyeron. Gracias. Bueno, estamos como entre casas. La primera persona que reconocemos hoy es a Cachorro, así que un aplauso a él. Ya hablaste, Cachorro. Ha sido fundamental la realización del juicio circuito Campos. Bueno, gracias. Ahora vamos a tomar. Bueno, vamos a reconocer ahora a Hugo Blasco. A ver. Voy a leer, dice que la CTA autónoma de la provincia de Buenos Aires desea expresar su reconocimiento a Hugo Blasco. Su aporte ha sido fundamental en la realización del juicio circuito Camps. A través de este proceso judicial y de movilización popular se logró por primera vez en nuestro país una condena masiva por genocidio a los responsables militares y civiles que cometieron crímenes de lesa humanidad. De esta forma se pudo demostrar la magnitud de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, que tuvieron como principal objetivo a la clase trabajadora. Su invaluable participación ha sido parte de esta gesta colectiva e hito histórico del movimiento de derechos humanos en la Argentina. Por memoria, verdad y justicia, y como decía Norita, venceremos. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, ha sido para mí una sorpresa este reconocimiento realmente.
teniendo en cuenta que formo parte de esa generación que participó, que hizo posible, que vivió, que protagonizó aquellos años, y el mayor compromiso, la forma que uno puede mejor viabilizar o hacer factible que tenga un resultado práctico importante es aportar con el conocimiento que uno ha tenido en esas épocas, la experiencia vivida, y sobre todo ayudar a entender esto que se ha hablado hoy largamente, a entender el proceso, como bien decía recién el Colo, el proceso de por qué la dictadura, que no fue un hecho meramente violento en abstracto. Tuvo causas, había que reconvertir el capitalismo en la Argentina, había que llevarlo por los rumbos que ya se había iniciado en el 73. Antes de ayer se cumplieron un nuevo aniversario del golpe en Chile, el neoliberalismo y todo lo que ello implicó, al igual que el resto de las dictaduras sudamericanas o latinoamericanas, y que nos significó todo el dolor que nos ha significado y que todavía hoy estamos curando nuestras heridas. Y creo que con estas acciones, con la publicación de este libro, el trabajo de las compañeras y compañeros, con la militancia cotidiana, la militancia todos los días, aún desde el lugar más humilde, estamos reivindicando el martirio, el sacrificio de los 30.000 y de todos aquellos y aquellas que estuvieron presos, que estuvieron exiliados, que la pasaron muy pero muy mal, y que realmente a todos ellos y ellas son los verdaderos, para quienes tenemos que reconocer de la mejor manera, de la manera más fraternal. Así que bueno, muchas gracias. Tiene hinchada Marcelo. Sí. Bueno, desde ya, mil gracias a todas y a todos. Cuando recién estaba ya sentado, me acordaba, después de lo que habló el Colo, de un amigo increíble que se llamaba Carlitos Cajares y que, en contraposición a lo que hoy está sucediendo, atendía a los pibes, les daba de comer, les daba educación, les daba trabajo, y no como ahora que dicen que comen una vez al día cuando pueden, ¿sí? Entonces, por esa reivindicación de Carlitos y por todo ese trabajo que se realizó, que en algún momento hicimos juntos, y coincidía justo con este juicio que llevamos adelante. Hoy le decía a las chicas que el juicio empezó el 12 de septiembre, o sea, del año 2011, ¿sí? O sea que podríamos decir que estamos haciendo el festejo del cumpleaños del inicio del juicio, ¿sí? Y logramos justamente en él las condenas, que ya ahí van a ver en el libro, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, me interesa consolidar en un momento como hoy, no solamente el hecho de haber alcanzado una condena a los genocidas de aquel momento, sino que en un momento como hoy, reivindicar la lucha de los trabajadores, de la gente, desde abajo para arriba, que me parece que es fundamental. Y por eso lo nombro a Carlitos, que ya no está con nosotros, pero que lo hizo durante toda su vida. Desde ya, mil gracias a todos.
Bueno, las invitamos a que pasen juntas, a Josefina Rodrigo y a Marta Bedio. Pero tienen un reconocimiento para cada una, porque bueno, han sido parte de la querella de la CTA junto a Marcelo y otros compañeros y compañeras de la APDH. Hicieron... Está bien, porque lo bueno se hace esperar. Ahora sí, un aplauso a estas dos mujeres. Bueno, quiero, por supuesto, en primer lugar agradecer a la CTA Autónoma la iniciativa del libro y la iniciativa del reconocimiento. Mi participación en el día a día del juicio oral Circuito Camps fue bastante limitada, pero sí trabajé mucho en la previa, en todo lo que fue la etapa de instrucción y también en ese driver, como dicen ahora los economistas, en ese driver fundamental del proceso de justicia que fue el juicio por la verdad. Así que bueno, me parece que desde ahí es que este reconocimiento es agradecido y muy valorado. Yo les agradezco mucho, compañeros, esto. Y lo comparto, por supuesto, con Josefina, con la generación que sigue. También me gustaría compartirlo con los que me precedieron, con nuestros maestros, con Antonio Cortina, con Jaime Glusman, con María Monserrat La Palma, con Mauricia Rivas, que dejaron mucho, pero mucho de su vida en este proceso y que bueno, y que nos dejaron el legado de ser quienes sigan adelante. Así que bueno, eso, gracias. Bueno, muchas gracias por este reconocimiento, por el trabajo conjunto de hace tantos años. En mi caso particular, el juicio de Circuito Camps fue el primero mío como abogada, porque yo había estado ya en el juicio de Unidad 9, pero no estaba recibida. Entonces tiene para mí toda la cocarda del mundo. Bueno, el paso del tiempo también me ha enseñado un montón, que la primera experiencia profesional para mí haya sido un juicio de esta característica es jugar con escaloneta, o sea, es todo, es todo, porque uno aprende, como dijo Pablo, de estas líneas, ¿no? Haberme formado en un organismo, a mí quienes me presidieron están acá, Marta Vega, Alicia Peralta, que está ahí, que llevó adelante 17 años en juicio por la verdad, y Rodríguez, que era nuestro compañero en ese momento, con quien yo aprendí, y creo que todos aprendimos, quienes estuvimos con él, la teoría de infracción de deberes especiales, que el libro la recupera, porque el Circuito Camps, como estaba compuesto por los jueces Rosangi, Portela y Falcone era como el que había escrito sobre infracción de deber y bla bla. Entonces el juicio de Unidad 9, la sentencia de Unidad 9 y la de Circuito Camps condenan por esa teoría, que es la que APDH sigue sosteniendo en los juicios hasta el día de hoy. Entonces el aprendizaje es enorme desde este lugar, desde lo humano, desde la militancia, desde el compañerismo, desde lo que significó el terrorismo de Estado, la dictadura, en cada uno de los compañeros y compañeras. Entonces, bueno, para mí es un privilegio enorme, y si yo tengo que decir una marca distintiva del juicio de Circuito Camps, es Chicha, digamos. Es este recuerdo enorme de ella. De la inmensa ternura y de la fortaleza en la lucha de un montón de años, pero que en ese momento en el juicio oral se cristalizaba, y
y también con un acompañamiento masivo en los juicios, bueno, un montón de cosas que también tienen que ver con otra época de las querellas, con otra época del juicio, con otra época del acompañamiento, que no todo era color de rosas, pero era eso, otro momento. Así que gracias y bueno, y a mantener viva la memoria porque está difícil, pero estuvimos y seguiremos estando. Así que muchas gracias. Ahora también un libro, ¿no? Marcelo, le vamos a dar. Allá Marcelo Paredes. Sí. Después le damos un libro a ellos, ¿no? Sí, claro. Bueno, y ahora queremos reconocer a una compañera que no vino a trabajar, pero sin embargo desde que llegó no está pudiendo ir contra su genio, que es trabajar, que es nuestra querida compañera y amiga Gabriela Hernández. Un aplauso grande porque todo el registro fotográfico de toda esta historia, todo el registro, todas las fotos que vimos hoy, las fotos que están en este reconocimiento, las fotos del libro, hay varios fotógrafos, pero la principal fotógrafa y que mantiene al día de hoy todo ese archivo vivo es Gaby, así que gracias. Muchas gracias, queridos compañeros de la CTA, que tantas jornadas hemos compartido, más allá de las que han tenido que ver con los juicios o con el circuito CAMS, sino muchas que han tenido que ver con la militancia en general, y sobre todo por los derechos humanos. Yo recién, cuando decían, bueno, ganamos, dijeron todos ganamos, es cierto, ganamos, pero también se me venía y se me ponía, no quiero ser pesimista, pero estamos en una lucha tremenda por ese ganamos, en donde se están, ¿no? Gente del Congreso está visitando en la cárcel a ciertos personajes queriendo lograr ciertas domiciliarias o ciertos beneficios. Es como que la lucha continúa eternamente, ¿no? A pesar de tener condenas. Bueno, eso como desde como que me resonaba desde el ganamos, que es cierto, pero como que no tenemos que dejar de estar alertas de alguna manera, ¿no? Y también sobre lo que escuchaba de los distintos relatos. Yo vengo cubriendo desde el juicio de la Unidad 9 y también desde el juicio por la verdad en algunas audiencias, pero desde el juicio de la Unidad 9 me comprometí de alguna manera, no sé por qué, hacer un seguimiento, un registro fotográfico, y desde ahí no paré hasta el día de hoy con el registro de los juicios de lesa humanidad que se desarrollan en La Plata y también en San Martín y en Mar del Plata y en algunos más. Así que de La Plata tengo registro de absolutamente todos hasta el día de hoy, que hay en este momento en simultáneo, los días jueves, se está desarrollando el juicio de la ex comisaría Quinta y el juicio que denominado el de 1 y 60 y comisaría octava, los días jueves en el Tribunal número 1 de La Plata. Y también me acordaba del inicio que mencionaba Marcelo Ponce recién, porque al tener todos esos registros y cargados en las redes sociales, y vieron cómo es el Facebook, que te manda recuerdos y recuerdos y recuerdos, y me aparecen todas las audiencias de todos los juicios todo el tiempo como recuerdo al haber cubierto tantos, y soy la densa que está publicando ahí las audiencias de los juicios de lesa humanidad hasta el día de hoy. El juicio del circuito CAMS, como sabemos, también fue uno de los más largos, ¿no?, de los juicios de lesa humanidad, porque el juicio de la Unidad 9 había sido el año anterior y a partir del 2011-2012 un año y pico que eran audiencias 2 por semana, sí, y largas audiencias, no como se desarrollan, claro, no como hoy, que hay un testimonio o 2 por juicio. Eran largas, que empezaban desde la mañana hasta la tarde, a veces hasta la noche. En alguna ocasión yo me había
pude lograr captar que hay fotos y que no quiero dejar de contar esta anécdota en que a través de algunas fotos a la salida del tribunal de los genocidas esposados y escoltados por policías, donde se subían a las combis del servicio penitenciario, quedaron registrados de alguna manera saliendo esposados de un tribunal en donde estaban siendo juzgados. Y también una de esas fotos, con una de esas fotos se logró que a través del tribunal se le revocara la domiciliaria a uno de los genocidas. Fue en el circuito 9 o circuito CAMS, en el CAMS, sí, a James Smart, que era en su momento en la dictadura fue el gobernador de la provincia, ministro de gobierno. Bueno, el tema es que, digo, más allá de registrar fotográficamente, de que quede sentado alguna cosa, la imagen pasa a ser a través del fotoperiodismo también una herramienta judicial, ¿no? Y pasa a ser un documento, como en este caso que una foto sirve como para complementar un pedido para negarle la domiciliaria a un genocida, que me parece que no es poco. Eso por un lado, y también, que la otra vez lo contaba en otro evento, lo de registrar también, dejar fotográficamente registrado todos los falcos que se fueron estacionando en las circunvalaciones de los ingresos del tribunal, con lo que ya sabemos lo que significan, ¿no?, los falcos. Entonces la policía, de alguna manera, intimidando a testigos, a familiares. Yo de alguna manera lo fui registrando, distintos días, distintos Falcon, obviamente distintos colores, distintas patentes, rodeado siempre de policía, algún policía adentro. Bueno, todo ese registro sirvió también para complementar un pedido a través de la querella para pedir a la policía mediante el tribunal que no estacionen más esos Falcons en las inmediaciones al tribunal. Así que, bueno, más allá de acompañar, de llevar un registro y de todo eso, me parece que está de alguna manera bueno tomarlo a esto como parte de un documento, ¿no? Yo siempre digo que el fotoperiodismo es una herramienta de crónica social, cultural y de crónica social también colectiva también. Es una ida y vuelta entre todos de alguna manera. Y bueno, quería comentarles, ya que estamos acá también, con esto termino porque estoy diciendo medio largo. Perdón, no sabía qué decir y de golpe. No, les quiero dejar una invitación para quienes por ahí no saben. Nosotros venimos de La Plata, un grupito, en una combi que gracias a la CTA que nos facilitaron un viaje. Pero bueno, hay expuesta en el Teatro Argentino una muestra que inauguramos el jueves pasado en la Sala Petoruti, que tiene que ver justamente con lo que hablaban hace un rato de Julio López, ¿no? Que el próximo 18, el miércoles, se cumple un nuevo aniversario, 18 años justamente, así que en el marco de toda esta conmemoración, lamentable conmemoración, hay una gran muestra en donde hay fotos expuestas justamente del circuito CAMS y que hay algunas de las que aparecen justamente en el libro, en la Sala Petoruti, que también hay fotos de Helen Sou, de Gerardo Del Oro, bueno, y hay toda una intervención colectiva fotográfica y artística. Sin más nada que decir, que seguro me olvidé muchas cosas. Muchas gracias, Rob, Cachorro, Cole, a la CTA y todo. Bueno, ahora vamos a hacer un reconocimiento que es raro, pero raro que sea un reconocimiento así, pero bueno. La verdad que como fue en el juicio, le vamos a pedir a Teresa Laborde que venga y un aplauso grande para Teresa. Es un reconocimiento para Teresa y ella
pantalla, y ella realmente pudo testificar y dar dimensión del testimonio de lo que ocurrió, de que fue un circuito del horror. Bueno, acá queríamos que esté también de alguna manera, y en vos, gracias por estar acá con nosotros, todo nuestro reconocimiento a tu mamá, que fue tan importante para hacer esto. Bueno, gracias. Gracias por este reconocimiento. Ahora voy para la casa de mi mamá, que está tal cual como se murió, no estuvo para el Circuito Camps, pero me acuerdo cómo trabajó. Bueno, acá está Carlos. Si sabrá, si la conoce, haciendo Excel, los PowerPoint, todo lo que íbamos demostrando, todo el recorrido, para que sea un circuito. Y es verdad lo que dice Gaby, yo declaré en este circuito, fue la primera vez que tuve que declarar porque mi mamá se acababa de morir, nunca me había tocado declarar, y me dejó una amiga en su autito buscando estacionamiento, encontramos uno, ahí que era frente al tribunal, pero vino la policía y me corrió, me dijo que saque el auto porque llegó Smart con su chofer, estacionó su nave y se bajó tranquilo, y a mí me mandaron 6 cuadras, 8 a que busque estacionamiento, ponga la fichita. Así que bueno, quería contarlo porque realmente lo viví y dije, ¿cómo puede ser? Yo que soy la testigo y este señor que es un torturador. Bueno, primero eso, y después agradecerle no solo por el libro, sino por todas las palabras que dijeron y lo que dijo el coro, que es fundamental. Creo que estamos acá en parte porque no hicimos esa revisión de mezclar la violación de los derechos humanos de esa última dictadura militar con la violación de los derechos humanos de nuestro presente. En estos 40 años de democracia, yo ahora que gracias a esa película 1985, que no tuve nada que ver, pero que mi mamá se hizo conocida como otros testigos, porque yo creo que los sobrevivientes les debemos un giro en la historia de este país. Si no hubiera sido por ellos, las locas hubieran sido locas y las abuelas seguían buscando fantasmas. Y qué valentía la de esas mujeres y las de esos varones, y ahora que se cumple la noche de los lápices, esas mujeres con 15, 16 años, que después de haber sufrido todo eso salieron de ahí, igual fueron a declarar a ese juicio. Mi mamá era la más grande, tenía 29, cuando yo escuchaba las edades de sus compañeras de celda temblaba. Y la verdad es que es mucha valentía, pero en estos 40 años de democracia, cuando se hablaba de la violación de derechos humanos, se olvidaba de mencionar las violaciones del presente. Y cuando empezó la última dictadura militar, los 30.000, que eran clase trabajadora, había 4% de pobreza y no querían que haya ni ese 4% de pobreza. Y peleaban porque ese 4% de pobreza tenga las mismas oportunidades que el resto. Entonces, el mejor homenaje que le podemos hacer es seguir en la calle, no permitir el veto de Milei a los jubilados. No nos tenemos que ir de la calle. Los jubilados todos los miércoles dan una vuelta al Congreso. Tenemos que estar ahí y tenemos que seguir peleando. Porque si nos vamos de la calle, nos van a pasar por encima. Y si esos sobrevivientes no tuvieron miedo, nosotros tampoco tenemos que tener miedo. Y si esos sobrevivientes sabían que iban a la larga a ganar, nosotros también tenemos que saber que vamos a ganar. No tenemos que esperar más. Ya es tiempo de dejar de resistir y empezar a atacar. Bueno, por esto mismo que dice también Teresa, y gracias Adolfo, vamos a darle el último reconocimiento de hoy, porque los reconocimientos van a seguir, porque esta es la manera, como decía Pablo, hay que seguir reconociéndonos para ganar. Y queremos dedicárselo también a Carlos Saiman, a Viva, justamente por lo que acaba de decir Teresa, como sobreviviente, como testimonio, no como víctima, sino como testimonio. Bueno, muchísimas gracias en principio. ¿Y qué decir para ser corto? En principio agradecer
Cuando nosotros, como ex detenidos, tomamos la decisión de ser, de romper con el mandato que nos habían dado en los centros clandestinos, de romper con ese mandato que decía, bueno, a ustedes los largamos, pero para que ustedes vayan y difundan el terror. Ese era el objetivo, o es parte de esta cosa de que muchas veces, que todavía nos acompaña, de por qué salimos, por qué otros compañeros no salieron, pero uno de los objetivos, y de la mano de Adriana, más que nada, ¿no? Entre otros y otras, pero Adriana como símbolo, era precisamente romper ese mandato. Y romper ese mandato y trocar ese mandato de vayan y difundan el terror por vayan y cuenten lo que pasó. Vayan y lleven a juicio y lleven a la justicia y metan los presos de por vida en cárcel común y efectiva a todos los que hicieron esto. Y en ese camino entró lo del genocidio, como hoy se explicaba y está bien explicado en el libro. En ese camino comprendimos, como hoy también, de alguna manera y en palabras distintas, creo que dijo el Coro y algo que dijo Pablo también, comprendimos de que hubo un plan sistemático, que era el plan sistemático precisamente con el objetivo de destruir al país, de destruir a la clase obrera fundamentalmente, y destruir todo lo conquistado en las luchas por nuestro pueblo. A ese plan sistemático se le agregó el plan sistemático que, como también está bien explicado en el libro, pasó a ser de exterminio, y por eso ese plan sistemático se convirtió en un genocidio. Hoy ese plan sistemático existe. No existe el genocidio, por suerte. Esperemos que todavía, o no tener nunca más, no tener nunca más compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, que no haya más bebés robados, que no haya más violaciones, que no haya más lo que fue, en definitiva, la dictadura. Pero el plan sistemático de terminar con todo lo que beneficiaba al pueblo y terminar con la esperanza de ese pueblo, como decía Tere, terminar con la esperanza de ese pueblo de ir por más. O sea, había que terminar con los cuerpos de delegados, que fueron la mayor cantidad de compañeros y compañeras que hoy están desaparecidos, terminar con los centros de estudiantes, terminar con las luchas estudiantiles, lo que digamos, se vio ahora en septiembre, nuevamente lo de la noche de los lápices, que no era otra cosa, digamos, no era simplemente la reivindicación del boleto, que era la reivindicación, podía ser una reivindicación de las luchas estudiantiles, hasta de los chicos de la secundaria. Con todo eso venían a terminar y por eso montaron el plan sistemático además de exterminio. Así que bueno, que hoy estemos acá es parte de esta batalla que tenemos que dar hoy, ¿no? Si esto, como alguien decía, el Colo decía, lo tenemos para decir, mirá, qué importante, qué bárbaro. Había una compañera que lamentablemente hoy tampoco no está, que ya nos dejó, que era Patricia Chaval, que nos tocó ir a varias charlas en la escuela, ¿no? Y los chicos nos miraban como, ustedes, ¿qué hablan? Y Patricia siempre les decía, no idealicen, chicos, no idealicen. Fuimos
fuimos, somos y queremos ser, y quisimos ser personas comunes, que nos tocó un lugar en la lucha como a otros les tocó otras cosas, pero que en algún momento dijimos, si porque luchábamos nos desaparecieron, porque aparecimos, vamos a seguir luchando. Por eso fueron posibles los juicios. Y en esta, voy a tratar de no llorar, pero porque además de Adriana, acá está Nilda, está Llodio, Cristina Llodio, está Patricia Chaval, y están también acá a tantos compañeros y compañeras, pero están ellos. Así que gracias, en nombre mío y en nombre de ellos. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Me produce una gran alegría compartir con todos ustedes este merecido reconocimiento que hacen los compañeros y las compañeras de la 7ª provincia. Sé que hay muchos que faltan y por eso es que los reconocimientos van a seguir. Porque fuimos y fueron muchos los que sostuvieron estos juicios y esta victoria. Sí, es cierto, fue una victoria que no alcanzó en parte. Así que vamos a seguir peleando porque las grandes victorias de un pueblo liberado se construyen baldosa a baldosa con pequeñas victorias. Pero si no hubiera existido el coraje, la decisión, la coherencia, la voluntad y la certeza de que vamos a triunfar, estos triunfos no se hubieran materializado. Así que, como dicen ahorita, venceremos.